Bueno, como es costumbre, hoy estamos aquí con Juan Carlos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Buscadores de Leyendas. Un gusto. Hoy no traemos historias de la mano de nosotros, pero hoy sí tenemos unos invitados y nos van a compartir un par de historias paranormales de su vida. Y con nosotros esta noche está Don Hermes. Sí, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí con Buscadores de Leyendas para compartir una de muchas anécdotas que tengo para contar. Y pues estamos también con la señora Rui. Muy buenas noches, aquí en Buscadores de Leyendas para escuchar y contar una nueva historia o anécdota paranormal. Bueno, mi gente, la historia o la anécdota que nos viene a contar el señor Hermes, pues bueno, nos contó un poco y la verdad fue interesante, ya que esta anécdota que nos dio fue aquí en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, digamos que para no dar más vueltas a la historia, pues vamos a darle paso a Don Hermes para que nos cuente un poco de ella y pues vamos a hacerle un par de preguntas y más. Bueno, entonces comienzo. Más o menos eso me sucedió a mí en los años 80, 85. Entre el 80 y 85. Yo era estudiante de bachillerato en la ciudad de Bucaramanga. Estudiaba nocturna. Era un viernes, me acuerdo que era un viernes de una semana, ya finalizar semana. Bueno, Don Hermes, ¿y en qué parte de específica de Bucaramanga quedaba el colegio que usted estaba estudiando? Era un colegio La Salle, se llama La Salle, y ahí se hacía nocturna. Estudiaba nocturna, estaba estudiando bachillerato en las horas de la noche. Y saliendo ese viernes, para fortuna, pues mis compañeros no fueron a clase ese viernes. Entonces me pasó a mí esa historia que para mí pues algo sorprendente pues que pasó en mi vida. Yo no me esperaba eso. Bueno, entonces cuéntanos un poco de eso y pues a medida que se va desarrollando el proceso, pues vamos investigando un poco más sobre eso. Bueno, salí yo del colegio, ya salía estudiamos hasta las 10 de la noche y me vine bajando. Yo vivía en un barrio que llamaba Nueva Granada. Yo me desplazaba de un barrio que se llama La Victoria, que más o menos está entre La Victoria y la Nueva Granada, más o menos 10 minutos. Tenía que pasar una autopista, pasar un farol de luz. Y siempre viniendo yo de allá para acá, venía bajando. Cuando vi así en la parte de abajo, un personaje muy alto, todo vestido negro. Y a mí me causó impresión al verlo, pero yo seguí normal, bajando normalmente, pues. Bueno, en cuanto usted me dice que bajaba por el colegio donde que quedaba. Un colegio que de la Salle se llama. En La Salle, el colegio de La Salle. Venía para usted mi casa. bajar del colegio de La Salle al barrio de Nueva Granada, usted me dijo que bajaba por una escalera. Sí, claro, yo bajaba por escaleras, tenía que pasar la autopista que viene de Girona a Bucaramanga, pasar para cruzar la autopista. Pues. Normalmente esas escaleras eran protegidas por gente, o sea, pasaba uno que otro peatón o no, ya eso siempre, a esa hora de la noche las escaleras ya estaba solo, no había nadie, eso era 10 de la noche, 10 pasadas de la noche ya eran solitarios. Simplemente los que pasaban por ahí a veces eran personas como nosotros que estudiamos de noche o trabajadores, pero eso es solitario, es solitario, aún todavía eso es solitario. Eso iba a recalcar, sí, aún así, bueno, a pesar del tiempo que estamos ahorita, aún así sigue siendo solitario. Sí, claro, esas escaleras todavía aún son solitarias porque todavía ese barrio todavía aún existe, La Victoria existe, es un barrio muy, muy común. Y entonces todavía las cosas suceden ahí normalmente como siempre han sido. Entonces yo venía bajando cuando vi ese personaje ahí bajo el farol de la luz, o sea, bajo un posta de luz. Pues me causó impresión. Y yo seguí bajando y lo pasé por el lado de él. Lo que sí noté raro a él, que cuando yo pasé por el lado quise mirarle el rostro, más el hombre no me dejó ver la cara. Él tenía un sombrero negro, tenía un
está todo de negro y tenía una capa negra con el cuello de la capa parado, o sea, tapaba la cara, tapaba el rostro. Y yo traté de mirarlo y el hombre giraba. Yo pasé por el lado izquierdo de él y él giraba a la derecha, como el reloj, y nunca me dejó ver la cara. Y yo, sin embargo, pasé sin ningún temor. Bueno, al momento que usted lo vio a esa persona o esa sombra que usted vio, cuando usted la vio, esa sombra estaba abajo en las escaleras, o pues porque esas escaleras en realidad son largas, ¿sí? Entonces, pero, o sea, si algún momento sintió que de pronto le iban a robar, o era una persona que estaba parada para robarlo, o qué sintió, o sea, me voy, bajo, no me va a pasar nada. Sí, pues yo siempre sentí un poco de temor, ¿no? Pero yo siempre saqué fuerzas de mis adentros y dije, no, yo voy para mi casa, voy para mi casa y yo paso porque paso por ahí. De todos modos, pues yo pasé con mucha precaución y todo eso, pero siempre con temor. Y yo seguí bajando. Cuando yo bajé, ya más o menos llevaba por ahí unos 20, 30 escalones, volteé a mirar para atrás y ya no lo vi. Y yo seguí y dije, ay, el tipo se fue. Dije yo, bueno, se fue el tipo, menos mal. Y yo seguí bajando las escaleras, que siempre de ahí donde yo lo encontré, porque él estaba sobre la vía autopista, a donde yo iba siempre habían como unas 20 cuadras. Cuando yo iba, bajé las 20 cuadras y ahí iba ya para mi casa, faltándome ya unas 5 cuadras para la casa, porque era una vía recta. Entonces yo lo volví a ver allá, otra vez en otro costa, el mismo personaje parado en otro costa donde yo tenía que llegar, otra vez el mismo personaje. Entonces ahí fue como el cuento, me pusieron los pelos de punta y yo dije, mierda, esta vez, ¿qué pasó? ¿Por qué este personaje está ahí? Y era el mismo personaje. Bueno, y en la segunda vez que usted lo vio, o sea, le mostró rostro o algo, o era tal cual como usted decía. No, cuando yo ya me fui acercando las cuadras, me fui acercando más a él se fue desplazando, él ya no me esperó. Él se fue como cuando una persona va delante de uno y comenzó a desplazarse. Ya comenzó a desplazarse adelante mío, se fue desplazando. ¿Sí? O sea, él iba caminando delante de usted, sí. Pero, o sea, yo a usted, por ejemplo, nos cuenta de que era algo que no era común que se viera en las escaleras. Sí, claro, no era una persona común, era una persona toda vestida de negro, con un pelo negro, como les conté, con una capa negra, un tipo de negro, y nunca le vi la cara, o sea, no le vi el rostro, hasta el momento no le había visto el rostro. Lo más raro ahí es que ya de la distancia que había tomado desde la escalera, ya un poco que le faltaba llegar a la casa, y después de encontrar el brazo. Claro. Esa entidad. En ese momento, ¿usted qué pensó que era? No, yo ahí sí ya me entró miedo. Claro, yo pensé, esto es un personaje, esto tiene que ser alguien como satánico, algo malo, un personaje maligno. Dije, yo tiene que ser como el diablo, porque ¿qué más? Y lo que más me causaba a mí que era un tipo alto, era un tipo más de 2 metros de altura. Entonces yo ya comencé a sentir como escalofríos y los pelos del brazo se me comenzaban a aspirar. Pero el tipo no me esperó cuando llegué a la esquina. Yo tomé fuerza, me llené de valor y dije, bueno, si me toca enfrentar o correr o alguna cosa o enfrentarlo, yo lo voy a hacer. Pero el tipo no, a lo que vio que yo iba llegando a la esquina donde él estaba por segunda vez, que lo volví a ver, porque lo volví a ver, eran ya como las 10:20, pues más o menos así, ya estaba oscuro. Es una soledad, solo lo que veía eran luces prendidas. Llegué a mi cuadra, llegué a la esquina y el tipo siguió derecho, bajando, adelante mío, ya caminaba con un paso largo. Y yo pues seguí ya, y yo feliz porque iba a llegar a mi casa, ya y no. Cuando vi que él llegó a la casa donde yo tenía que llegar, y el tipo se metió así a una esquina, a una vuelta así, se escondió. Yo, mierda, dije, esta vez es un ladrón, alguien me va a hacer daño, alguien me va a perjudicar, o me está esperando, pero raro porque no me esperó. Yo llegué muy asustado a la casa. O sea, usted lo que dice es que mientras usted siguió bajando las escaleras, bájelas, siempre era delante de usted, siempre. Sí. O sea, ¿usted intentó algún momento alcanzarlo para ver quién era? Claro, yo alcancé, cuando yo lo vi ya por segunda vez, yo intenté alcanzarlo para enfrentarlo, para ver quién era. A ver, dije, pero este tipo, ¿por qué me está esperando? Si me esperó arriba,
y no me dio cara, porque me está esperando aquí abajo otra vez, en el otro, a muchas cuadras donde yo tengo que dirigirme, y precisamente en la esquina donde yo tenía que cruzar para mi casa. Entonces allá me puso a pensar mucho, yo ya me puse como preocupado, pero de todos modos pues yo seguí adelante, a mí no me dio miedo, yo me llené de valor y yo dije, esta vaina me tengo que enfrentar. Entonces usted ya al momento que usted ya llegó se cuenta que cuando ya llegó al barrio donde Sí, usted sí, vivía, claro. o sea, siempre iba adelante suyo, siempre. Ajá, sí, el hombre iba siempre adelante mío. Y en el momento que usted ya llegó a su casa, pues se perdió. Sí, el tipo se me escondió ahí detrás, Resulta que cuando yo llego a mi casa era una casa esquinera y aparte abajo había un lote. Ya era un lote donde había unas vacas, había ganado, había unas cosas ahí que no teníamos ahí era donde guardábamos ganado. Cuando yo llego ahí y había una banquita, un sentadero ahí en la casa, y ahí se sentaba uno y miraba para allá. Cuando yo llego ahí a la casa mía, lo que yo vi, cuando vi que el tipo se escondió, pues yo dije, más se escondió ahí, entonces yo vine por la parte de encima y me asomé a las gradas, ahí en la banquita. Cuando yo me asomo, ese tipo hace un sonido de ultratumba que en verdad todavía me escalofrío. O sea, han pasado muchos años y yo todavía siento el escalofrío. El hombre hizo un grito de ultratumba. Me hizo un grito de ultratumba que yo nunca lo había escuchado en mi vida. Ni lo he escuchado, ni lo he dicho. Yo quedé, a mí se me pusieron los pelos de punta, todo de punta. Y ahí sí me mostró el rostro. Él levantó la cara así hacia arriba, hacia mí, porque yo estaba a la altura, él estaba bien como a 2 metros más o menos de donde yo lo estaba mirando, y él me miró hacia arriba y el rostro de él era una calavera. No, yo quedé, mejor dicho, aterrorizado, pero yo me llené de fortaleza. Entonces, o sea, ¿qué? ¿Ya usted qué pensó que era? Ya, No. pues ya, pues, habla, por ejemplo, ahorita en ese momento, pues, digamos que porque ya todo lo que son películas de terror y todo eso, cuando uno habla de una calavera, pues ya uno piensa como que es la muerte y Sí, la marca. Claro, correctamente. Yo cuando vi a ese hombre lo miré así bien, yo me metí en la oscuridad y lo organicé bien. Claro, el hombre estaba parado mismo, me miró hacia mí, hacia arriba, y me miró y me hizo un grito, pero de ultratumba. Por ejemplo, me llegó y me hizo ¡ah! Entonces yo así, Dios mío, yo una vez me escalofrío, terrible el escalofrío, que yo sentí un grito que nunca he escuchado. Es que no, en esos tiempos yo nunca he escuchado un grito de esos, nunca. Para mí eso es muy fuerte, entonces me llenó a mí como de coraje, a mí me dio rabia, al mismo tiempo me dio rabia. ¿Y yo qué hice? Yo llegué y le toqué rápido a la puerta de la casa a mis papás, y mis papás me abrieron. Y yo entré, papá, se nos metió un ladrón a la casa, y yo pasé para allá, para mi cuarto donde yo vivía, y allá yo tenía una carabina. Y saqué esa carabina, salí por la puerta de atrás, y yo saqué esa carabina, me llené de valor y saqué esa carabina y la monté y salí corriendo. Y mi papá me decía, ¿pero qué pasó? Y el papá, se nos metió un ladrón y nos va a robar las vacas. Y yo saqué esa carabina, y cuando yo saqué esa carabina, ese espanto salió por una falda abajo, porque eso era un monte, eso para abajo era monte, que todavía existe ese monte existe todavía, ahí en una cañal, en el barrio Nueva Granada. Sí, eso se comunica con el barrio San Luis, la salida de San Luis. Ese monte todavía existe, eso existe todavía. La gente ya en Nueva Granada y en San Luis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo cogí y del mismo temor agarré y me metí entre ese monte, y yo vi esa sombra salió corriendo así por todo el cañal, por todo ese monte, y ¡pum! Solté ese disparo. Solté a la cuerda como ya eran las 10:30, ya cae las 11 de la noche, porque ya transcurrió el tiempo. Le solté ese disparo, que yo dije, si es un man vivo, alguien si es vivo, lo mato. Y yo llegué y vi la sombra, y el que se bajó ahí por ese monte, y por uno le solté el disparo. Y me metí en el monte con la carabina y todo. Y sonó a esa hora de la noche, imagínense, por a las 11 de la noche sonó de tiro, de una escopeta de pisto, una escopeta con una carabina, era una carabina. Entonces el susto fue terrible. Y bueno, digamos que, o sea, alguna vez o a otra persona de ahí del barrio, alguna vez le apareció la misma persona o ese espíritu o ese esqueleto que le apareció a usted esa noche, o solamente vos? No, a mí esa noche solo me apareció a mí esa noche. Eso era algo como fue para mí, como algo
especial, algo que me tenía preparado a mí el destino, porque yo le dije a mis amigos, me dijeron, no, pero nosotros no hemos visto, y en el barrio nunca se escuchaba nada de eso, a nadie se le escuchaba, pues sin embargo yo llegara en mi trabajo y estudio y todo eso, nunca comentaba nada, pero ese aspecto me pegó, sí, bote susto, terrible susto. ¿Y una vez volvió a aparecerle o no volvió? Pues ya después, ya después yo volví a sentir ruidos, yo sentí ruidos y ya entonces a mí me quedó la psiquis de que todas las noches que yo bajaba del colegio siempre miraba para allá, siempre me asomaba, pero entonces yo con ese valor, con ese coraje, con ese valor y con ese coraje siempre miraba para allá. Y no, nunca más volví a sentir eso, ni a ver nada, yo no vi más, nunca más vi eso. Bueno, doña Ruby, ¿usted qué nos cuenta de eso? ¿Qué tal sintió usted eso? ¿Cómo lo sintió? Pues es algo que en verdad, pues hoy en día ya uno como que lo trae a estos tiempos y ve y escucha uno tantas cosas, porque en aquellos años pues no era como tan visible, no, muchas personas son pocas las personas, digamos como en la ciudad, todas las cosas se ven como en el campo, pero hoy en día ya hay muchas cosas que se ven y se cuentan. Todos los lugares se ven este tipo de situaciones y pues sí, raro de que solamente le sucedió una vez en ese tiempo y al igual un susto de esos se queda para toda la vida. Ya desde ese momento de que pasó eso al día de hoy, que aún así le haya quedado en la mente esa situación y al igual el recuerdo del grito que hizo en ese entonces ese espanto, es algo que realmente sí me marcó bastante. Sí, claro, a mí me marcó mucho porque fue mucho tiempo. Yo más o menos, ha transcurrido más o menos unos 40 años. Yo tenía más o menos como 20, estoy en la edad de los 60 años. Y ya han pasado 40 años y aún aquí hoy que esta noche que conté la historia, sentí escalofrío, o sea, porque nunca en mi vida me ha pasado eso. Bueno, don Hermes, y digamos, o sea, ahorita, a esta fecha, ¿ha vuelto a pasar por ahí? No, en el momento no he vuelto, yo salí de mi casa después de que me casé, 2 años y todo eso, y nunca más. Sí, en mi casa ahí se escuchaban ruidos y escuchaba bulla y todo eso, pero cosas así que me parecía que era normal. ¿Volvería a pasar? De pronto sí, una vez yo fui una vez en el día, pero yo pues ya para, por ejemplo, bajar en la noche por allá, ya como que lo pienso. Sí, lógico. Ya estos tiempos no solamente van a encontrar fantasmas, sino también personas peligrosas. Por seguridad que hay Sí. en todos lados. Bueno, doña Ruby, ¿fue todo? Sí, pues yo tengo muchas anécdotas que viví en ese barrio, porque en ese barrio yo crecí, ahí me crié y ahí salí cuando yo llegué a ese barrio cuando tenía 8 años y salí cuando tenía 28 años, 20 años. Bueno, el barrio La Granada, el que queda abajo del Sí, ese barrio es el que queda al lado del puente García Cadena. En ese barrio, ahí yo estuve con el tal eso. Personas antiguamente, porque ahorita ya no sucede. Sí, ahí se suicidó mucha gente, sí, se suicidó mucha gente. Otras anécdotas también que yo tengo, que pasó. Hemos escuchado hasta taxistas que nos cuentan que ahí debajo del puente, entrando al barrio San Martín. Al barrio San Martín. Pues no sé, o sea, una vez que venía de un taxi, nos contaron que ahí se aparecía, siempre se veía como, no sé, un espanto, una sombra, pero una blanca. Me recuerdo que esa noche que yo iba pasando por ahí, era como 1:30, 2 de la mañana, y yo le dije al taxista que nos metiéramos por ahí porque pues, creo que iba acompañado y él me dijo que no, que no se metía por asustar. Sí, que le había visto por ahí. Sí, yo viví en ese barrio, madre mía, muchos años y de ahí tengo historias. Bueno, entonces de ese barrio. Vamos a volver a
volverlos a invitar más adelante y pues para que nos cuente una historia de esas que vivió ahí en ese barrio. Ojalá podamos Otra encontrar historia. esto en uno de nuestros seguidores, alguna persona que haya vivido ahí en el barrio. Se dio alguien más. Entonces, pues igual lo tendremos en cuenta para poderlo invitar a más historias. Es algo que nos da curiosidad a nosotros poder saber acerca de eso. Más y pues la señora Ruy también nos tiene una historia, ¿sí? Entonces, adelante. Bueno, pues muchas gracias muchachos. Bueno, así fue esto. Ya hace más o menos unos 40 años atrás, estaba recién nacida mi hija y ahí sentía ruidos cuando me quedaba sola en el día. Jugaban como con un balón, jugando básquet, y yo pues escuchaba algo, pero yo pensaba que era en la otra casa, y después de tanto tiempo escucharlo pues determiné ir a mirar y era en un cuarto que había en la parte de atrás. Bueno, señora Rudy, cuéntenos un poco, o sea, esto que usted nos está contando, ¿en qué parte sucedió? Es que en ese tiempo, cuando recién nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir a la casa allá en la Nueva Granada. Y entonces, pues en ese tiempo ya la casa vivíamos era en la parte de atrás, donde había una habitación grande, y pues yo en verdad cuando yo vivía en mi casa con mi familia, yo nunca tuve conocimiento de ruidos, de espantos, de brujas, nada de eso. Yo nunca escuché. ¿Nunca sufrió eso? Nunca en mi casa, mi familia no, en mi hogar no. Y entonces cuando yo llegué allá y con el tiempo yo empecé a escuchar cosas, pero o sea, no me ponía ese cuidado, pero ya cuando nació mi hija, yo sentía ese ruido atrás cuando estaba en la cocina, y en la habitación allá atrás escuchaba que peloteaban como jugando básquet, y entonces, o sea, me causó curiosidad, pero me dio miedo, y pues yo no iba para allá, esperaba que llegara mi esposo para poder, él le contaba, entonces él me decía que sí, que también él escuchaba. Y entonces la mamá en un tiempo ya después de salieron de ahí, nosotros nos quedamos solos, y él se iba donde los papás, trabajaba y iba donde los papás por las tardes, y yo me quedaba ahí sola con la bebé. Cuando antes de que él llegara, para tipo 8 o 9, yo se me acostaba y sentía ruidos en el techo, sentía ruidos, y entonces pues me sorprendía. Y yo le comentaba a la mamá cuando me encontraba con ella, y me decía, no, que es que las brujas, que eso siguen los niños, que las brujas. Y yo, pero ¿cómo? Si es que yo hasta ahora escucho todo eso, yo nunca escuché. Y ahí sí me sentí temerosa, me daba miedo, y decía que se llevaban los niños y que no sé qué, todas esas cositas así. Claro, más miedo por el hecho de que estaba la bebé recién nacida, entonces con más miedo de que de pronto le llegaran a quitar la bebé. Y unos ruidos de esos para una persona que nunca ha escuchado o ha tenido una situación paranormal es algo que verdaderamente le impacta, ¿sí? Y más con lo que le había dicho la suegra, ¿sí? De que era de pronto una bruja que quería llevarse a la hija, entonces claro, más temor todavía de que claro, se quisiera llevarla. Sí, y entonces yo cuando ya llegaba la noche, ella me decía, no, que póngale una cobija, que agárrela, que téngala. Y entonces yo cogía y la envolvía y la tenía ahí conmigo, y cuando yo sentía eso después de las 6 de la tarde, se empezaba a escuchar los ruidos. Pues, ¿usted en algún momento, digamos que antes de que doña Rudy le contara a usted de que le estaba sucediendo todas estas cosas, usted, o sea, digamos, escuchó o sentía lo mismo que ella le contaba antes de que le contara, o...? No, pues ahora que ella se refiere a eso, yo estando a mí, como ya les comenté anteriormente la situación pasada, de mi historia pasada, estando yo también una vez ahí en mi casa, ahí mismo en mi casa, estaba sentado en la banquetilla que les comenté
eran como las 6:30 y estaba con unos amigos, unos pelados, estábamos todos ahí. Cuando yo vi pasar una abuela por encima mío, se carcajeaba, iba sobre una escoba, se carcajeaba y se tiraba, la expresión, pues se tiraba peos, pues eso se carcaba y echaba peos. Y yo volteé a mirar para arriba y le digo, compañero, mire, hermano, una bruja. Y así como las pintan, así como las pintan, así ellas son. Con escoba. Así con y escoba. Sombrero puntiagudo. Ella, no, esa vez iba sin sombrero. Solamente llevaba montada sobre la escoba y se carcajeaba y echaba peos. Y pasó como a unos 30 metros de altura, más o menos, por encima de la cabeza de nosotros. Yo y mis compañeros lo vimos. Y eran como las 6:30 de la noche a esa hora. O sea que lo que doña Nuria empezó a contarle a usted sabía que era verdad. Sí, claro, eso sí es verdad, sí, eso es verdad, porque en verdad dice un dicho que brujas no hay, pero que las hay. No, yo le comenté a él y después un día me dijo que no, que sí, que ahí había una quebrada y que en esa quebrada se escuchaba la llorona. No, y eso yo a veces no podía ni dormir tranquila de pensar que verdad de pronto se apareciera por ahí, porque yo nunca había escuchado ni había visto nada de eso. Y yo cogía a la bebé y la acomodaba en el rincón y ahí, y yo sentía que eso pasaba, como que se subían por la ventana y cogían por ese techo, porque es un techo de ternil, en ese tiempo era un techo de ternil, y eso corría y como que rasguñaba el techo y iba hasta el fondo de la casa, que tenía buen fondo, y se devolvía. Y ahí había una luz en la esquina que reflejaba en el vidrio, y una noche había una fiesta ahí al lado de la casa, y eso había muchísima bulla, y pues mi esposo no había llegado todavía, y cuando yo iba que sentí que sonó la ventana y vi eso, era como un mico que se subía por la ventana, y cuando yo lo sentí que se subió, y yo me hacía en el rincón de la cama, de la pieza ahí con la bebé, y yo lo vi que se subió y cogió por todo ese techo, corrió hasta el fondo y se volvió. Terrible. Y vuela y volvió y bajó. Pero eso me lo dicho, yo lloraba, yo no sabía qué hacer en ese momento, porque o sea, me cogió de sorpresa una cosa que yo nunca había sentido ni había visto. Y yo pensaba en la bebé. ¿Y alguien más, aparte de usted, en el barrio, ya había visto eso, o sea, las brujas que habían en ese tiempo? Pues el único que contaba así era mi esposo, que había visto ahí con los amigos, pero no tenía así como mucha comunicación con ninguno ahí de los alrededores de la casa para saber algo. Pero sí me tuve mucho tiempo asustada hasta que por fin nos tocó salir de ahí, porque yo aquí me quedo sola, porque era demasiado el ruido. En el día que estaba sola, yo escuchaba allá en el fondo de la casa, en la habitación, escuchaba, porque nosotros... O sea, era una entidad fuerte la que sí, estaba... Sí, y después cuando salimos de ahí, pero era ahí es donde estaban, nunca más volví a San Miguel. Bueno, pues, ya, normalmente cuando una entidad de esas, pues, cuenta usted que su primo le había dicho que era una bruja, que sí era la bruja, eran las brujas que venían por su hija. Pues, o sea, pues sí, en realidad lo mejor era salir de ahí, porque pues no sé, pues ahorita no estoy muy familiarizado con cómo se le podría uno enfrentar a una bruja. No, sí, es que, o sea, yo no tendría la capacidad en ese tiempo, no, y mucho menos, pues tampoco ahorita, pero, o sea, para mí fue mucha sorpresa, porque en mi vida nunca había visto ni había escuchado en absoluto nada sobre eso, sobre brujas, y mucho menos sentir un ruido y ver una sombra, no, nada de eso. Entonces, en cuanto a eso, lo que sí es el barrio, sí, en cuanto a las historias, es más como el barrio el que tiene como algo que atrae lo paranormal, ¿sí? Porque dando de cuenta con la historia de Don Hermes, que cuenta que fue en la Nueva Granada, al igual donde vio lo de la bruja, y al igual de la señora Ruiz también vio esto, o
vivió esta situación que fue en la casa donde ellos vivían y era una mezcla. Lo que pasa es que ese barrio tiene comunicación con la parte, por la parte de abajo del puente, del viaducto. Y tal vez pues sí, hay muchas entidades ahí guardadas y siempre como que la quebrada, que hay una quebrada que pasa como por detrás de la casa esa. Exactamente, sí. Entonces pues todas esas fuerzas se han como mezclado, se han metido y estaban ahí. Y aún porque hay personas que sí. Han escuchado como... Sí. Dicen que los taxistas, que personas que de pronto han pasado y han escuchado gritos. Sí. Pues sí, esto. Yo cuando le comenté en el colegio a mis amigos, y ellos también me dijeron, no hermanos, sí es verdad. Nosotros también cuando bajamos, porque yo tenía compañeros que vivían en el barrio San Pedro, ahí abajo, el barrio San Martín, debajo del viaducto, y ya no, mano, nosotros nos toca bajar entre varios, porque cuando bajamos, baja uno solo, no nos dejan bajar, nos toca bajar entre varios para poder bajar, porque ahí viajando el viaducto para abajo del puente, ahí nos asustan, ahí escuchando gritos, aullidos y todo eso. Pues hasta los mismos taxistas ahorita cuentan lo mismo, ¿no? O sea, cuentan que, o sea, yo sí me acuerdo de eso, que el taxista me dijo, bueno, yo por ahí no paso porque por ahí asustan. Entonces, o sea, digamos que por tantas muertes que han habido ahí, pues, o sea, todos sabemos que cuando o sea, esa parte del puente fue utilizado para suicidios. Pues obviamente un suicidio no la agrada sino solamente el diablo, a las entidades del mal. Entonces, pues eso prácticamente podríamos decir que eso se ha vuelto como, tal vez, no sé, un refugio para las entidades sí. Paranormales. Y entonces pues por eso suceden esas cosas. Claro, sí. Recuerdo también que, pero eso fue hace mucho tiempo, hace como unos 6 años, yo estuve por ahí, conocí a una persona ahí del barrio que también me contaba cosas parecidas, de que asustaban, de que eran una bruja, que normalmente los fines de semana se escuchan los gritos de las personas cuando caen. Sí, eso sí es verdad. Y se escuchan totazos, o sea, eso. Cuando se estrellan contra el concreto. Eso sí es verdad, cuando se estrellan contra el suelo. Y porque una de esas fue la que yo también presencié en el día. Bueno, mi gente, para no alargarnos más, espero que les haya gustado este podcast. Entonces, quisiera de pronto, tal vez, si uno de los seguidores de la página es de ese barrio, sería genial que comunicara con nosotros para que nos contara un poco de estas. O si alguien le llegó a pasar algo similar en esos años y por esos mismos lados, igual coméntenos, nosotros estaremos leyendo. O sea, este tipo de invitaciones es como para empezar a traer nuevas historias, ¿sí? Nuevos momentos que a alguien le haya pasado. Pues nosotros también tenemos más historias de la parte de nosotros para contar, pero vamos a irnos con este formato ahora de invitar. Entonces puede ser que el siguiente invitado pueda ser usted, si pone ahí en el comentario y lo traigamos aquí. Entonces, de traer otra persona, un nuevo invitado, así sea aquí Bucaramanga o de otra ciudad, pues sería genial que tenerlo aquí y que nos cuente un poco también de estas historias paranormales. Bueno, mi gente, no siendo más, los invitamos a que compartan este podcast, igual que nuestra página en Facebook. Queremos llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible, entonces pues la ayuda de ustedes es necesaria para que podamos crecer. Pues de igual manera estamos agradecidos con los invitados el día de hoy, esta noche, muy, muy agradecidos. Sabemos que hay más historias por comentar, ¿sí? Pero al igual, para no dar tanto a largo y dar también dar expectativa a los oyentes de que qué más pudo haberles pasado en su juventud y en estos últimos años que han pasado en su vida, pues ahí dejamos la expectativa y que las personas tengan la curiosidad después quererlos escuchar nuevamente acá. Muy agradecidos
con esto y al igual como dijo Alex, esperamos que tengan un excelente resto de fin de semana y pues estamos aquí trabajando fuertemente para poder traerle la mejor historia. Bueno, listo. Bueno, gracias, muy Bueno, amables. muchas gracias. Buenas noches.